noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Envían Raúl y Díaz-Canel ofrendas florales a José Martí en el aniversario 168 de su natalicio. Chequea gobierno cubano capacidades de hospitalización ante incremento de casos positivos de COVID-19. Retoma funciones embajadora mexicana en Bolivia tras ser expulsada por el gobierno de facto. Cuba recuerda hoy a nuestro héroe nacional José Martí al conmemorarse el aniversario 168 de su natalicio. Ofrendas florales a título del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, distinguieron la ceremonia militar y el acto político frente al mausoleo donde descansan los restos del apóstol de la independencia de Cuba en el cementerio Santa Ifigenia de la ciudad héroe. Los viejos y los nuevos tiempos siempre conducen a José Martí. No hay 28 de enero sin luz en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Retumban las voces y los pasos militares desde el alba hasta el ocaso y vienen los ecos de los honores por la grandeza de un pensador, de frases inmortales y símbolos que todos hacen suyos. Hace 168 años, la nación cubana se dignificó en la historia con el nacimiento de este hombre, el del busto más esculpido y reproducido en toda la isla. ¡Presenten armas! La cripta del maestro se honra hoy con ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, además del Consejo de Estado y del pueblo de Cuba. En acto político y ceremonia militar se ha invocado a la luz del apóstol con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, encabezadas por el héroe del trabajo de la República de Cuba, Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido en el territorio. La danza reverencia la senda del homenaje y la rosa blanca se multiplica en las manos de los que llegan hoy al Camposanto, ennobleciendo la libertad por la que murió el héroe nacional. Basta mirar hacia los 28 monolitos que conforman el sendero martiano del mausoleo para renovar los tiempos y los significados. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ayer en la noche, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, junto al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, honró a José Martí en la fragua martiana, a donde llegó la marcha de las antorchas. Encabezaron además el homenaje el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el comandante José Ramón Balaguer Cabrera. Y al encuentro con la nueva generación de cubanos que honraron a José Martí este 27 de enero, llegó hasta la fragua martiana el general de ejército Raúl Castro Ruz, junto al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y una representación de aquellos jóvenes que hace 68 años protagonizaron la primera marcha de las antorchas, ante el lugar donde el joven Martí sufrió con solo 17 años los rigores del presidio, el homenaje de Cuba a su héroe nacional, el de la juventud del centenario y la de nuestro tiempo. Tras el toque de silencio, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, depositaron una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba. Luego del homenaje a José Martí, el general de ejército Raúl Castro Ruz saludó a cada uno de los jóvenes que participaron en la marcha de las antorchas, a quien les dijo que esta no ha sido de las más grandes debido a la pandemia, pero sí una de las más emocionantes y que lo que importa es que se haya realizado. A todos les aseguró que la enfermedad será vencida, al igual que los desafíos actuales, porque esa es la historia de Cuba, de los estudiantes y de los patriotas como Martí. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En ocasión de conmemorarse este 28 de enero, el aniversario 168 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, fueron disparadas de manera simultánea 21 salvas de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana y en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Primera, en homenaje al aniversario 168
del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, cuya doctrina y pensamiento guían la obra victoriosa de 62 años de revolución. Batería, 21 salvas. 28 de enero de 2021. A las 12 meridiano, cuando el sol nos alumbra con más intensidad, el pueblo de Cuba y las Fuerzas Armadas Revolucionarias rindieron homenaje a su héroe nacional, José Martí. 21 salvas de artillería fueron disparadas este jueves en la isla. Así se conmemoró el aniversario del natalicio del apóstol. Desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña, en La Habana, se realizó esta tradición patriótica anual por la efeméride como merecido tributo al apóstol. Participaron en la ceremonia militar sargentos y soldados de artillería de la Gran Unidad de la Gloria Combativa Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo, junto a oficiales de la Escuela Interarmas de las FARC, General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo. Las notas del himno nacional se escucharon con el retumbar de los cañones, un reconocimiento patrio a quien es considerado el más universal de los cubanos. En este sitio de silencios cada sonido tiene memoria. Es parte de ese ritual que solo encuentras en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Y en la obra victoriosa de 62 años de revolución, batería, 21 salva. Llega el sonido con una señal, con un mensaje de tributo. Lo hace desde el marcial y tradicional formato de 21 salvas de artillería. Son soldados de la batería de artillería del Ejército Oriental quienes tienen a su cargo la ceremonia que este 28 de enero saluda el 168 aniversario del natalicio del héroe nacional José Martí. Acompañando el procedimiento de infantería está la banda del Estado Mayor. Hay sincronía entre el himno de guerra y cada cañonazo de obús de 122 milímetros. Juntos confluyen para reverenciar a la patria. Es justo mediodía, la hora en que el sol está más cerca de la estrella que cubre la cripta. Decía Guillén que desde allí nos escucha el apóstol, abriendo con su voz la piedra, partiendo con sus manos el hierro. Puede que cada salva sea un recuerdo para mirar esas esencias de Cuba que siempre salvaría el maestro. Desde Santiago de Cuba, Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19 dedicó especial atención a chequear las capacidades de ingreso en el país, tanto en centros de aislamiento como en los hospitales. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, insistió en que ante la compleja situación epidemiológica del país, cada Consejo de Defensa Provincial debe seguir bien de cerca las capacidades que tienen para el ingreso de sospechosos y contactos en centros de aislamiento, de positivos en los hospitales, así como de graves y críticos en las terapias intensivas. En ese sentido, el gobernador de La Habana explicó la estrategia que se desarrolla en la capital, ciudad con la segunda tasa de incidencia más alta del virus en el país, luego de Guantánamo. Nosotros tenemos 5.114 capacidades de aislamiento, tenemos ocupadas 3.783, tenemos 123 camas en terapia intensiva y están ocupadas 41 camas. O sea que con terapia no tenemos problemas. Y con las nuevas capacidades que hemos incrementado, fundamentalmente en la UCI, estamos trabajando cosas que el fin de semana tener todas las posibilidades reales para nosotros ingresar oportunamente y sin ningún tipo de problema los pacientes positivos asintomáticos. En Villa Clara, provincia con una tendencia al alza de casos en los últimos días y con una elevada probabilidad de aumentar el número de contagios, también se incrementan las capacidades de ingreso con el fin de aislar a los sospechosos y hospitalizar a todos los enfermos. Hoy tenemos 196 ingresados, todos de cuidado. Tenemos 756 capacidades en hospitales,
para confirmados y sospechosos, el 26% ocupada, el resto la tenemos las camas. En terapia intensiva tenemos 25 camas. En los dos hospitales podemos seguir creciendo en la estrategia de complicarse el territorio, una sola ocupada en el día de hoy. Igual estrategia desarrolla Santiago de Cuba ante la posibilidad del aumento de casos, territorio con una compleja situación epidemiológica, con altos índices de incidencia del virus que la ubican en la tercera provincia con la tasa más alta del país. La provincia tiene 26 centros de aislamiento, 20 para sospechosos, 6 para contactos y 4.053 camas totales en estos centros. Tiene 18 camas para gestantes sospechosas, que es importante también tenerlas, 40 para gestantes confirmadas en el hospital militar, 379 camas para pediatría, 189 en hospitales y 3 en diferentes centros especiales que tenemos para este tratamiento, 36 camas para terapia, Santiago de Cuba y Guantánamo, hoy tenemos 4 camas utilizadas por la provincia de Santiago de Cuba, 2 por la provincia de Guantánamo. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió a los gobernadores en que si bien es necesario incrementar las capacidades de ingreso para sospechosos, aún se le debe ofrecer más atención a aumentar las de aislamiento para contactos de casos positivos, pues son estos los que más se están contagiando con el virus en Cuba. Sí es importante que las capacidades que tengamos de los contactos sea incrementada, de manera tal que podamos tener aislados a los contactos de primer orden, de segundo orden y a todo el que podamos buscar a partir de una buena encuesta epidemiológica. El mayor número de casos que hoy estamos teniendo es a partir de los contactos. Yo creo que ahí nosotros tenemos una reserva importante en poder actuar con inmediatez y darnos un número de casos que incluso son asintomáticos y que están cursando la enfermedad, y si no lo detectamos a tiempo nos puede continuar generando transmisión. Ante el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno rindieron cuenta además las autoridades de Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín y Guantánamo, territorios en los que también se trabaja en ampliar las capacidades para aislar a sospechosos y contactos y que, como en todo el país, se garantizan las camas para el ingreso de positivos en los hospitales, así como de graves y críticos en las terapias intensivas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el municipio guantanamero de Yateras es el único del país donde no se han reportado casos positivos autóctonos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De cómo lo han logrado a partir de los protocolos de bioseguridad, narra el siguiente reporte. Es Yateras el único municipio guantanamero sin reportar pacientes positivos a la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Esto se debe a la implementación de una acertada estrategia epidemiológica en un territorio donde el flujo de viajeros es sistemático. Primero tuvimos la identificación de un punto sanitario, un filtro en la zona de la entrada de Yateras, que nos permitió conocer a todos los viajeros que arribaban al territorio, con la vigilancia en la zona de residencia a través del consultorio médico de la familia. Y bueno, ya en los últimos tiempos también estamos recibiendo la base de datos de viajeros nacionales que nos envía desde la provincia y mantenemos una vigilancia estrecha no solo del sistema de salud pública, sino también con otros sectores, dígase los CDR, la federación y todo el barrio en función de la vigilancia de estos viajeros. En sus 30 consultorios del médico y la enfermera de la familia se tiene identificada a la población vulnerable. De ahí que sobrepasen las 6.000 personas con patologías asociadas que se vigilan con mayor precaución. Así lo denotan las pesquisas activas. Nosotros identificamos un número de 6.000 pacientes vulnerables en Yateras y hoy la pesquisa se mantiene alrededor de 7.000 pacientes, incluyendo también a aquellos pacientes que viajan de diferentes lugares del país. No hemos identificado hasta este minuto ningún paciente sospechoso. Con un buen diagnóstico y todos los procesos bajo protocolos sanitarios, la salud en Yateras se garantiza con la tranquilidad de no reportar casos ni confirmados ni sospechosos a la COVID-19. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, mencionó a Cuba durante su conferencia diaria con los medios. Ante la pregunta sobre los planes del gobierno de Biden de revertir las restricciones implementadas por la administración Trump contra la mayor de las Antillas, Psaki aseguró que la política hacia Cuba está guiada por dos principios fundamentales. Afirmó que el primero es el apoyo a la democracia y los derechos humanos, lo cual estará en el centro de los esfuerzos de la administración Biden. En segundo lugar, ubicó a los estadounidenses y los cubanoamericanos como los mejores embajadores para alcanzar la supuesta libertad en Cuba, de acuerdo a la ideología estadounidense. La secretaria de prensa manifestó que su gobierno revisará la política de Trump hacia Cuba, como hacen en otras áreas, a fin de mantener un enfoque alineado con los conceptos de seguridad nacional de la nación norteña. Tomaremos nuestro propio camino, pero no tengo nada más que anticipar en este momento, concluyó. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó el capitalismo por sus incapacidades sistemáticas, evidenciadas aún más durante la pandemia. En su discurso ante la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Fernández repudió la funcionalidad del sistema capitalista dominante en el mundo. La pandemia es mucho más que una enfermedad que se ha llevado vidas. La pandemia ha dejado al descubierto la insuficiencia de un sistema. La pandemia se llevó vidas, pero se llevó empresas, se llevó puestos de trabajo, se llevó economías enteras. Asimismo, rechazó las políticas unilaterales de algunos países y pidió multilateralismo y unidad para combatir los desafíos existentes. Pero en un mundo globalizado, donde la necesidad del multilateralismo cada vez se impone más, nosotros necesitamos ser un continente unido para poder afrontar ese desafío que se viene. Bolivia recibió a la embajadora mexicana María Teresa Mercado Pérez, expulsada por el gobierno de facto de Yanine Áñez. En un comunicado de la Cancillería boliviana, La Paz declara su firme voluntad de reforzar nexos con el país azteca. Asimismo, la Cancillería de México consideró en un comunicado que con la petición del regreso de la embajadora del país azteca, el Ejecutivo boliviano repara el agravio de la declaratoria de persona non grata a la diplomática. Recientemente, el canciller boliviano Rogelio Maita aseguró que el Estado boliviano debe relacionarse con todos los países del mundo en el marco del respeto a la soberanía y condenó la medida de Áñez de congelar las relaciones diplomáticas con países amigos por órdenes de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela toma nota con preocupación de una declaración de la Comunidad del Caribe, CARICOM, sobre el conflicto territorial que enfrenta a la nación bolivariana con Guyana. De acuerdo a la Cancillería venezolana, el comunicado de CARICOM se hace eco de la campaña dirigida por la República Cooperativa de Guyana relacionados con un incidente en aguas que Caracas considera bajo su jurisdicción. La nota pública de la cartera de Exteriores expresa que Venezuela es un país de vocación pacífica que ha mostrado de forma amplia su solidaridad con todos los países de la región y promueve relaciones de buena vecindad, respeto y cooperación. La nota concluye con el compromiso venezolano de abogar por el respeto a los principios y propósitos del derecho internacional y espera una conducta constructiva de los Estados hermanos de la CARICOM. Más de 250 médicos han muerto en Perú por coronavirus. Frente a este escenario, varios son los sanitarios que protestan por la falta de equipos de protección personal y las peligrosas condiciones en las que deben ejercer su profesión. Una televisora extranjera ofrece detalles. La crisis de la COVID-19 ha llevado a los hospitales de Perú cerca del colapso y a los sanitarios a las calles. Más de 260 médicos han muerto a causa del virus en el país. Los que aún sobreviven en la línea de fuego denuncian la falta de material de protección personal y el abandono del sistema sanitario por parte del gobierno. Mis médicos se murieron 23, el 80% especialistas, 2 bachilleres de medicina, desde jóvenes hasta adultos. Mi hospital es una isla, solamente se llega por vuelo aéreo y por fluvial 5 o 7 días. Si yo necesito oxígeno, no van a llegar en forma correcta y vamos a pasar la misma desgracia que tuvimos en mayo y no es justo. Tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a atender bien a nuestros asegurados como debe ser. Solo en el mes de enero, 10 médicos fallecieron por COVID-19 en la capital.
Mal pagados y mal protegidos, estos médicos llevan días en huelga nacional. En el Colegio de Médicos en Lima, decenas de fotografías en blanco y negro le ponen rostro a la pandemia. Son los médicos que ya no están, víctimas mortales del virus. Perú se adentra en una segunda ola más letal según las autoridades. El país registra más de 1 millón de casos y casi 40.300 decesos confirmados por COVID en total. El gobierno decretó cuarentena total en 10 regiones, incluida Lima. Esta noche el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en un sencillo pero emotivo homenaje por el aniversario 25 de la fundación del Memorial José Martí, ubicado en la Plaza de la Revolución. Durante el acto, que coincide con el aniversario 168 del natalicio del héroe nacional, la emblemática institución reconoció de forma especial a 2 de sus eternos colaboradores. 2 réplicas del Memorial José Martí fueron entregadas al presidente cubano, una para que le haga llegar al general de ejército Raúl Castro Ruz y otra dedicada a él. Un modesto recuerdo de este colectivo a quienes han sido eternos colaboradores de la institución. Durante el homenaje, su directora Ení Alerm evocó la memoria de 2 de sus fundadores, Aide Díaz, su primera directora, y a Fidel. En un día como hoy, nuestro primer pensamiento para Fidel y para Aide. En primer lugar, porque este memorial es el resultado de la osadía de Fidel, siempre seguido por la fidelidad, la consagración y la entrega de Aide. Al intervenir en la breve ceremonia, el presidente cubano elogió la idea de Fidel de fundar hace 25 años este memorial para promover las ideas y la obra de José Martí en las nuevas generaciones en un espacio tan simbólico como este. Y yo creo que el principal mérito que tienen ustedes como colectivo ha sido el del compromiso con esa idea desde que surgió, desde que la compartió con los fundadores, el compromiso que ustedes han sido capaces de generar en los que vinieron después, y toda la obra que en estos 25 años ha enaltecido la idea de Fidel. Y enalteciendo una idea de Fidel relacionada con Martí, se le está haciendo un tributo y un homenaje todos los días a Martí y a Fidel. Y un homenaje a Martí y a Fidel significa que es un homenaje también a la patria y a nuestra revolución. El presidente cubano reconoció, aparte del colectivo de trabajadores del Memorial, que con su labor hacen posible que viva en esta institución de la cultura y las ideas, la obra y el legado del apóstol de la independencia de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los alazanes de Granma igualaron hoy la serie playoff frente a Industriales con un trabajo magistral del pitcher número 1 de Cuba, Lázaro Blanco. Los bicampeones nacionales del último quinquenio se impusieron con pizarra final de 3-0. El experimentado Carlos Martí aprovechó al máximo el trabajo de su lanzador estrella, que repartió 6 ponches y solo permitió 4 imparables en 7 1/3 de labor. Y es que cuando Lázaro Blanco se presenta así, en su habitual forma, obliga al pitcher contrario a hacerlo casi perfecto. Es un extraclase del box realmente. Y con tantos días de inactividad que tenía, miren lo intransitable que se presentó hoy el gigante de Yara. No obstante, debemos destacar que tuvo un digno rival en el capitalino Michael Taylor, que se convirtió en la carta escondida del picheo de Industriales para estos playoffs, y hoy lo hizo muy bien, con velocidad sostenida alrededor de las 90 millas, aunque con tendencia al descontrol. El encargado de decidir el encuentro fue el talentoso Darien García, que botó la pelota con 1 a bordo en el 4º inning. Por cierto, las ofensivas de Industriales y Granma no han lucido tan arrolladora como se esperaba. En estos 2 juegos, los alazanes exhiben un averaje colectivo de 258 y los leones 254. O sea que el protagonismo de ambos elencos se lo ha llevado el picheo. Por eso en el deporte 2 más 2 no siempre es 4. Al terminar el único juego de hoy, el colega Randy Vasconcelos obtuvo algunas declaraciones. Creo que fue un gran partido, como deben ser casi todos los partidos
de este tipo de playoffs. Son partidos que van a ser cerrados, los equipos que están luchando. Creo que Lázaro tuvo una tarde magnífica, a pesar de que no estaba en la frecuencia, llevaba mucho tiempo sin pichar, pero bueno, salió a defender la bandera. El equipo nosotros hoy estuvo mejor ofensivamente y creo que esa va a ser la tónica de los partidos que faltan. Necesitábamos en el día de hoy que lanzara y lancé con solo 3 días de entrenamiento. Hice el ajuste con los entrenadores de picheo para poder lograr la salida de calidad. Lo importante es la dedicación y la entrega que uno le ponga al entrenamiento y con la dedicación y para que todas las cosas nos salgan bien. Lázaro Blanco estuvo un día, un gran día, pichó muy bien, mucho dominio de los lanzamientos, se presentó con buena velocidad y muy fuerte, pichando siempre sobre la zona baja, no pudimos conectarle, ellos ligaron, le adivinaron un lanzamiento a Mikey que se le quedó ahí una curva y le dieron un jonrón y bueno, esas 2 carreras fueron suficientes para ganarnos. El partido 3-0, pero bueno, consideramos que fue un buen partido, una serie reñida como todos esperábamos. Traté de enfocar en la zona, no salió, pero bueno, el resultado general fue bueno. Un lance de costó el juego, era sabido que estábamos enfrentando contra un gran pitcher, el primer pitcher de Cuba, no es secreto para nadie. Como ya se conoce, Santiago y Las Tunas no pudieron jugar hoy por un caso positivo de COVID-19 que surgió en el cuerpo de dirección de las avispas. Y ahora hay que esperar los resultados de todas las pruebas PCR que se le aplicarán nuevamente al equipo santiaguero para saber cuándo se puede reanudar ese enfrentamiento. Mañana continuará la gran fiesta beisbolera con el segundo desafío entre Santi Espíritus y Pinar del Río a partir de las 10 antes meridiano en el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur. Recuerden que los vegueros van delante 1-0. Y a la 1 de la tarde debutarán el poderoso actual campeón Matanzas y su retador Cienfuegos en el Parque José Antonio Huelga de la capital espirituana. De la cartelera de mañana tenemos declaraciones de los abridores del choque entre Gallos y Vegueros, gracias al colega Guillermo Rodríguez. Bueno, les puedo contar de que, como ha dicho en varias entrevistas, de que me siento 110% de mis capacidades. Sé que sabía que iba a llegar en este momento a los playoffs, porque me preparé muy bien física y mentalmente para este momento. Y nada, pienso que mañana va a ser un buen partido. Ya vieron el partido de ayer, de que ellos no son tan débiles nada en la ofensiva, como mucha gente habla por ahí, que ellos vienen con bata en la mano a hacer su trabajo. Y nada, yo voy a hacer mi análisis como ellos mismos van a hacer el de ellos. Ya me enfrenté en una ocasión en esta serie contra ellos y pienso sacarle provecho a ellos. Me toca el segundo juego, ¿no? Una estrategia que ha hecho la dirección del equipo y creo que ha sido muy buena, ¿no? El primer juego fue un juego muy importante que logramos ganarlo y bueno, a partir de ahí ahora viene otra cosa, otro camino, otro juego y creo que también este juego es muy importante para las aspiraciones del equipo de pelota y para lo que nosotros pretendemos con el playoff. Con respecto al equipo de Santi Espíritu, un equipo que por gusto no fue el primero en el campeonato, un equipo de atletas nuevos conjunto con veteranos, pero son atletas que hay que trabajarlos muy bien y hacerle una buena estrategia de picheo para lograr el objetivo. Los abridores del choque de mañana entre Matanzas y Cienfuegos serán Joan Nillera por los Cocodrilos y Yasmani Insua por los Elefantes, según nos confirmaron vía telefónica los directores de ambos equipos. Por cierto, Alain Álvarez, el manager de Cienfuegos, también nos dijo que ya se incorporó al equipo César Prieto y mañana va a jugar. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, destacó el rol decisivo del movimiento sindical para asegurar el éxito de la implementación de la tarea ordenamiento, proceso estratégico para el desarrollo socioeconómico del país. Hoy la CTC cumple 82 años de fundada. El también miembro del Buró Político del partido intercambió con trabajadores del Complejo Lácteo de La Habana en ocasión de conmemorarse este jueves el aniversario 82 de la organización obrera. La principal pelea que tienen los trabajadores en Cuba y que tendrá el movimiento sindical hoy y siempre es defender la revolución, porque la revolución se lo ha dado todo a los trabajadores. La revolución tiene en el centro de su atención el beneficio, la equidad social,
la justicia social. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba destacó que en el actual contexto la empresa estatal está llamada a ser más competitiva, incrementar el control de gastos y elevar las utilidades. A partir de un pensamiento que cambie el camino que hemos trillado hasta ahora y pueda desde la innovación, desde la búsqueda de nuevas alternativas, de nuevos nichos de mercado, de incursionar en las potencialidades que impone la exportación en frontera y la sustitución de importaciones, en un esquema financiero que se traduzca en mejores beneficios para la empresa y a su vez para el ingreso de los trabajadores. Ante ese imperativo, el complejo lácteo apuesta por diversificar las producciones con destino al mercado interno en divisas. Estamos produciendo jugo, estamos diversificando las producciones en el resto de las plantas. Por ejemplo, producir yogur, requesón y sacarle el máximo a la leche posible. Guilarte de Nacimiento corroboró además el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, lo cual ha evitado casos de contagio de la COVID-19 en ese centro. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Autoridades del municipio especial Isla de la Juventud decretaron cuarentena en una comunidad rural del asentamiento poblacional La Fe ante el incremento sostenido de casos positivos a la COVID-19. Allí son reforzadas las medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. 8 meses después de cerrado el último evento epidemiológico a fines de mayo del pasado año, la Isla de la Juventud establece una nueva zona de cuarentena. Se trata de la finca Guisa, una comunidad rural de La Fe, donde residen unas 100 personas. Ahí se realiza la toma de muestras y el aislamiento social. Lo que estamos aplicando, tratando de aplicar toda la experiencia que obtuvimos de esa rebrote, el brote que tuvimos el año pasado, y bueno, aplicando hasta donde tenemos la facultad en este momento, acá en la Isla de la Juventud, o sea, para el mensajero, ya son en cuarentena con reforzamiento de la vigilancia en esa zona. Hoy 39 pacientes permanecen hospitalizados en las instituciones asistenciales, todos reportados de estable. En las próximas horas se habilitarán 3 centros para el aislamiento de sospechosos y las autoridades establecerán nuevas medidas para evitar que continúe expandiéndose la enfermedad. Hoy tenemos disponibilidad de cama en el hospital, no hay ninguna preocupación, pero si seguimos con la indisciplina social y no tenemos el distanciamiento y el aislamiento que tenemos que tener, realmente se nos puede complicar. Y la isla, bueno, recordemos todas las características, somos un territorio que estamos aislados, es muy difícil el traslado de movimiento quizás de pacientes hacia otras provincias, y por lo tanto nosotros mismos tenemos que, con lo que tenemos y con los esfuerzos nuestros, tenemos que, como hicimos el año pasado, poderle poner fin a esta segunda rebrote que tenemos en el territorio. La responsabilidad individual continúa siendo la vacuna más eficaz para mantener alejado a un enemigo que siempre que se lo permitimos, vuelve. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Un nuevo frente frío llegó en horas del mediodía de hoy a la región occidental, incrementando su paso las áreas de nublados, pero con solo aislados chubascos y lluvias que ocurrieron principalmente hacia zonas de la costa norte. El frente frío ya se extiende sobre las provincias de la región central, continuará su avance hacia el este y mañana quedará con lento movimiento sobre la región oriental del país, generando algunos chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte. Tras el paso del frente frío se impone una masa de aire de origen continental que producirá un descenso en las temperaturas. El pronóstico del tiempo para mañana será con un predominio de nublados en la región oriental, con algunas lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte, y será poca la nubosidad al amanecer en las regiones occidental y central. En la tarde estará parcialmente nublado y nublado en algunas localidades del oriente del país, con solo aislados chubascos, principalmente también en zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada entre 12 y 15 grados Celsius, en la mitad occidental superiores en el resto del territorio entre 16 y 19 grados hasta 22 grados Celsius en Santiago de Cuba. La tarde será fría en gran parte del país, con temperaturas máximas entre 22 y 25
grados Celsius superiores en las provincias del suroriental hasta 28 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores. Habrá marejadas en la costa norte occidental y oriental y oleaje en el resto de los litorales. Para los próximos 3 días se mantiene la influencia de una masa de aire seca y estable con baja probabilidad de lluvias. Solo ocurrirán aislados chubascos en zonas de la costa norte de la región oriental del país relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. Pero el lunes se incrementa la probabilidad de lluvias en la región occidental relacionado con la llegada de un nuevo frente frío que reforzará las condiciones invernales en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas se mantendrán frescas en gran parte del país, las máximas en la tarde entre 24 y 27 grados superiores en la porción suroriental. En resumen, para mañana algunas lluvias en zonas de la costa norte del oriente del país y condiciones invernales en gran parte del territorio. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Ginelis. El colectivo de la empresa pecuaria Genética Valle del Perú en Mayabeque apuesta por la siembra de plantas proteicas para la alimentación animal. Buscan incrementar la producción de leche y carne para los distintos mercados. Diseñado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el programa de siembra de plantas proteicas se intensifica en la empresa pecuaria Genética Valle del Perú ante la carencia de piensos. Esta alternativa para incrementar el suministro de proteínas a los animales tiene resultados en la entidad. Ante el año 22 debemos de tener cumplido el propósito de tener en cada unidad la presencia de estas plantas que nos logre dar por día a nuestros animales 2 kilos por UGM como mínimo para empezar a reducir desde cierta manera el consumo de los piensos que tanto nos encarece nuestra crianza. La unidad empresarial de base Mina Blanca está entre las entidades que más avanzan en la siembra de plantas proteicas. Hoy los animales nuestros están incrementando hasta 400 gramos diarios con el uso de las plantas proteicas. Anteriormente eran 280, 300 gramos. Lo que se ve el impacto positivo en estos animales, lo usamos en la recría, un eslabón de nuestra cadena que el animal es más pequeño, necesita más requerimientos y ahí lo utilizamos también presecado. La siembra de plantas proteicas contribuye a la sustitución de importaciones y responde al programa de soberanía alimentaria y educación nutricional en Cuba. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Organización Mundial de la Salud alertó que las nuevas variantes de la COVID-19 que hacen al virus más contagioso podrían afectar la efectividad de la protección de vacunas y anticuerpos. En su última actualización epidemiológica, el organismo multilateral aseguró que la variante más contagiosa detectada por primera vez en Reino Unido se extendió a 70 países del mundo. La cepa conocida como sudafricana fue detectada en octubre pasado y ya se extendió a 31 naciones. Otra cepa descubierta en Brasil ya alcanzó a 8 países y regiones en apenas 2 semanas. La OMS indicó que se necesitarán más estudios para conocer sobre las probabilidades de contagio o gravedad de las nuevas variantes. El turismo internacional sufrió un desplome del 74% en 2020, con 1.000 millones de menos de viajeros y pérdidas estimadas en 1,3 billones de dólares en ingresos de exportación. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial del Turismo, la crisis en el sector, causada por la pandemia de la COVID-19, también puso en peligro entre 100 y 120 millones de empleos directos, muchos de estos en pequeñas y medianas empresas. El 2020 fue el peor año de la historia, debido a una caída sin precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas impuestas a los viajes. El organismo prevé que la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 ayude a restablecer la confianza de las personas, flexibilizar las restricciones y normalizar lentamente el sector durante 2021. Los roces entre Estados Unidos y China continúan en los primeros días de mandato del nuevo presidente norteamericano. La administración de Joe Biden intenta unir a sus aliados asiáticos contra Beijing, mientras China aboga por un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales.
China llama a la cooperación y no a la confrontación con Estados Unidos tras 4 años de guerra comercial y tecnológica, injerencia en sus asuntos internos y acusaciones de supuesto mal manejo de información sobre la pandemia. Varios líderes del país asiático aseguran que considerar a Beijing como un rival estratégico y enemigo imaginario sería un error de Washington, a la vez que piden resolver las discrepancias a través del diálogo. La cooperación es la única opción correcta para ambas partes. Esperamos que la nueva administración estadounidense aprenda de las lecciones de las políticas erróneas que la administración Trump adoptó hacia China, que observe las relaciones entre China y Estados Unidos de una manera objetiva y racional y adopte una política positiva y constructiva hacia China. No obstante, este lunes la Casa Blanca anunció que el presidente Biden quiere asegurarse de que la tecnología estadounidense no facilite el desarrollo militar chino. Esta fue la respuesta del gigante asiático. Los logros científicos y tecnológicos deberían beneficiar a toda la humanidad, en lugar de ser un medio para restringir y frenar el desarrollo de otros países. Esperamos que la parte estadounidense no utilice ni politice como arma el tema de la ciencia y la tecnología y deje de hacer acusaciones infundadas para difamar a China. Los escenarios se complican. Washington manifestó este jueves el compromiso de apoyar a Japón en la búsqueda de la soberanía de las islas en disputa con China. El gigante asiático subrayó que continuará defendiendo su soberanía e integridad territorial. Pidió a la Casa Blanca respetar los intereses fundamentales de China y abstenerse de cruzar la línea roja en busca de mantener la paz en la región. Otro tema, la pandemia, vuelve a crear tensiones entre ambas potencias. Ante la visita de expertos de la Organización Mundial de la Salud, presentes en China para investigar los orígenes del coronavirus, líderes del gigante asiático exigen a la nación norteña que les permita hacer su trabajo sin interferencias políticas. Cualquier preconcepto, presuposición o conjetura negativa y especialmente cualquier intento de hacer interpretaciones politizadas a través de palabras o acciones es algo inapropiado y causará una interferencia innecesaria al equipo internacional de expertos de la OMS que lleva a cabo una investigación científica conjunta en China y no es propicio para obtener una conclusión científica seria. Pero Estados Unidos mantiene su postura en el escenario internacional independientemente de quién se siente en la silla presidencial. El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, declaró durante su primer discurso en el cargo que el liderazgo de su país es necesario en todo el mundo y se comprometió a proporcionarlo. Los valores de Estados Unidos son nobles y fuertes y volveremos a comprometernos con ellos. Y el liderazgo de Estados Unidos es necesario en todo el mundo y lo brindaremos porque es mucho más probable que el mundo resuelva problemas y haga frente a desafíos cuando Estados Unidos esté allá. Cambio climático, desarrollo tecnológico y militar, liderazgo económico mundial, influencia regional, temas que enfrentan a las dos potencias. Una aboga por el respeto, el diálogo y la cooperación. La otra da señales de que, aún con nuevo gobierno, mantendrá la misma línea. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cultura cubana es alma, energía, escudo y espada de la nación, como la definieran Martí, Fernando Ortiz y Fidel. En los últimos meses, fracturar la cultura y generar cismas entre artistas e intelectuales se ha convertido en una misión para los que pretenden desestabilizar el país. Lo sucedido ayer frente al Ministerio de Cultura es otra evidencia de ese objetivo. La revolución cubana ha sido cantada, declamada, fotografiada. No hay acontecimiento que no haya sacudido el alma de los intelectuales y artistas de este país. Esos, los hacedores genuinos de la cultura nacional, nunca han sido dados a la falsa unanimidad ni al pensamiento acrítico, sino todo lo contrario. Y lo sucedido este 27 de enero a las puertas del Ministerio de Cultura no hace otra cosa que probar que los intentos por echar a pelear a los artistas, por dividirlos en bandos, sigue siendo una misión para los que no nos quieren bien. Apuntar a la cultura, a la fractura de la cultura cubana,
es apuntar al corazón de la revolución cubana, a la identidad nacional. Hay un enjambre anexionista queriendo que nuestro proyecto de país se venga abajo, tratando de sacar partido a nuestras escaseces y de paralizar las transformaciones en curso. Fueron palabras del presidente cubano hace un año ya ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y durante los últimos meses, el intento por deslegitimar la institucionalidad, los valores del Estado y el sentir del pueblo, apostando por la fractura de la cultura, ha sido el centro de una intoxicación mediática que busca desestabilizar el país. Hay una construcción premeditada de un suceso para después llevarlo a titulares. Y bueno, ahí vemos los resultados, que lo que tiene es un gran altavoz mediático para un suceso que mueve a un pequeño grupo, la mitad de ellos operadores políticos mediáticos al servicio de determinados intereses extranjeros, ¿no? La difamación, la imposición de condiciones y la incitación al odio, denunciadas por no pocas instituciones, organizaciones y artistas cubanos, no se corresponden con las aspiraciones de ese diálogo tan reclamado en el afán por perfeccionar la labor de las instituciones culturales. Ha habido choques generacionales, incomprensiones generacionales, ha habido zonas de silencio, eso es innegable. También han existido los puentes para que la gente se vea, diluciden los conflictos. O sea, siempre han estado ahí, al menos yo es lo que puedo percibir. O sea, no se trata de gente inalcanzable, de gente que no te da un espacio de diálogo, que no te convoca y no te da una fecha y un momento. Lo que pasa es que se dialoga con quien quiera dialogar. O sea, vamos a empezar diciendo de que para que se establezca un diálogo, primeramente tiene que haber condiciones persistentes, elementales, ¿no? Se dialoga porque se quiere llegar a algún lugar, se quiere construir algo, se quiere buscar un entendimiento, se quiere buscar salir del cero hacia un número positivo, o de algún número positivo a un número positivo mayor. El diálogo no es una construcción forzada, ni siquiera por las circunstancias. El diálogo es una necesidad en las condiciones de un país que apuesta por el progreso sin renunciar a la justicia social y con la participación de todos. Sería lamentable perder lo logrado hasta aquí tras confrontar criterios y ganar espacios. No puedo admitir, ni nadie puede admitir, que a partir de estos sucesos se diga que no hay diálogo o que se rompió el diálogo. El diálogo no se puede romper. Este país va a seguir cambiando. Nosotros queremos seguir cambiando y avanzando y criticar todo lo que tengamos que criticar, pero para avanzar. Casa de las Américas y la Unión de Periodistas de Cuba hicieron sus declaraciones contra toda provocación en mensajes a favor de la verdad. Y en redes sociales, escritores y artistas de todo el país plantaron bandera contra el irrespeto que engendra el odio mediático y el real. Y que hay un montón de artistas que sí se juntan y que dan sus criterios, pero siempre desde el diálogo, nunca buscando difamar a otros artistas, no atacar a los artistas. O sea, como mismo tenemos que respetar a los artistas que a lo mejor no estén a favor del proceso, también tenemos que apoyar a los que sí lo están. Y creo que también hay que escuchar a esas personas, a las personas que están dando sus motivos para seguir apoyando lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando construir. Presumiblemente todavía quedará mucho por debatir y dialogar, pero la maquinaria fragmentadora está en marcha y cualquier hecho que ponga a los artistas e intelectuales cubanos frente a frente, que es lo mismo que dividir al pueblo en sus esencias, merece ser enfrentado también desde la cultura. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a través de su cuenta oficial en Twitter al escritor, etnólogo e intelectual cubano Miguel Barnet, quien este 28 de enero llega a sus 81 años de edad. En sus palabras, el presidente cubano resaltó el acompañamiento constante del artista a nuestro país. Asimismo, otros dirigentes de la cultura y el gobierno cubano, así como diversas instituciones, hicieron públicos sus mensajes de felicitación a Miguel Barnet, pero sobre todo resaltaron la impronta de su obra en la cultura de nuestra nación. Con la presencia del ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura y el Instituto de la Música, se desarrolló hoy el balance anual correspondiente al año 2020 de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM.
La EGREN analizó los resultados de su trabajo en el año 2020, 12 meses que si bien representaron un gran reto para el desarrollo de la institución ante la situación impuesta por la COVID-19, también trajo muchos resultados. El cierre de sus centros culturales, la imposibilidad de realizar sus principales eventos, giras nacionales e internacionales, representaron importantes pérdidas económicas para la empresa. Sin embargo, la EGREN concluyó 83 producciones discográficas, fonogramas y audiovisuales, obtuvieron reconocimientos en eventos dentro y fuera de la isla y creció el enfoque de la empresa en el mercado digital. A través de videoconferencia y en cumplimiento con las medidas sanitarias, fue posible la participación en el balance de las filiales de la EGREN en Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Granma, Camagüey y Varadero, permitiendo el intercambio necesario en un momento en que la empresa toma el reto de refundarse, poniendo especial interés a temáticas como cambiar líneas de negocios para insertarse en las tendencias de consumo internacional y readaptar cada vez más su quehacer a lo que demandan los artistas. Ese espíritu que ustedes están manifestando con el propósito que ustedes han dicho de refundar la EGREN, eso no se puede quedar en un eslogan. Sería fatal. Lo que tenemos en la mano es algo muy importante, la contribución de este sector y la contribución de nuestras empresas de la cultura a consolidar la misión de este ministerio, la misión de este organismo, para contribuir al éxito de este proyecto social, que es una rareza en el mundo, es muy grande, es muy alto. Yo no estoy seguro que nuestros trabajadores sean conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladarse. Y tenemos que ser capaces de trasladárselo a nuestros artistas todos los días. Es muy importante lo que hacen nuestros artistas. Es muy importante. Por eso es que están trabajando la cultura, por eso es que quieren entrar por la cultura, porque saben lo que significa la cultura, la capacidad expansiva de la voz de nuestros artistas, la influencia extraordinaria de nuestros artistas. Cuando habla un artista, habla el pueblo. En el espacio, la EGREN además reafirmó su respaldo al Ministerio de Cultura de Cuba ante los sucesos de provocación de este 27 de enero. En este caso mucho, señora Daría. Como parte de las actividades por el aniversario 168 del natalicio de nuestro héroe nacional, fue develada esta tarde un busto en bronce de José Martí en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Esta representación del apóstol fue realizada y donada por el artista de la plástica Alberto Lescay, maestro de Juventudes. Al acto de develación asistieron el presidente del Consejo de Defensa de la capital, Luis Antonio Torres Iríbal, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y el vicepresidente del Consejo de Defensa en La Habana, Reinaldo García Zapata, entre otras personalidades del sector cultural y dirigentes de organizaciones políticas y de masas. El presidente de la HS, Rafael González, explicó que en el sitial dedicado al apóstol se recrean su amor por la naturaleza, su cubanía y los dos ríos donde el más universal de los cubanos tuvo su último combate. También como homenaje a José Martí fue inaugurado hoy un nuevo espacio que lleva su nombre en la sede nacional de la UNIAC. Atendiendo a las medidas impuestas por la COVID-19, la vicepresidenta de la institución, Marta Bonet, ofreció las palabras de apertura de este espacio que funcionará como zona de intercambio entre artistas y escritores. Una obra de la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Bendumois, creada especialmente para el sitio, quedó develada como pieza acompañante del espacio que desde hoy lleva el nombre de Martí en la sede nacional de la UNIAC. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Gracias, Liet, también para ti. Nunca tuvo tanta vigencia para 6 jóvenes cienfuegueros el postulado ético del apóstol que pondera el deber de estar donde se es más útil. Su vocación de solidaridad los llevó hasta el centro especializado ambulatorio donde se atienden pacientes a la COVID-19 como el primer grupo de voluntarios en Zona Roja. Ninguno estudió medicina y la mayoría nunca había traspasado las zonas restringidas de un hospital. Desde que me informaron que iba a estar laborando ahí, la noticia fue impactante, fue chocante, porque nunca pensé tocar o estar ahí en una sala de terapia. Grande la tormenta que no se anime a acampar. Estrenarse como voluntarios en la Zona Roja fue la decisión de 6 jóvenes profesores de Ciencias Sociales, Cultura Física y Comunicación de la Universidad de Cienfuegos, quienes junto a cuadros de la UJC permanecen durante una semana donde el deber les hace ahora más útiles. Nos dieron una preparación de cómo usar todas las medidas sanitarias y todos los protocolos sanitarios que se estaban utilizando aquí en el centro para proteger todos los trabajadores, incluidos pacientes también.
se quedan sorprendidos, se quedan maravillados debido a que esta es primera vez que existe una brigada de este tipo aquí en Cienfuegos. Yo particularmente he estado trabajando en el laboratorio, en labores de limpieza del material de laboratorio y de la zona en general. Cuéntanos todo lo importante. Ya sea en las zonas rojas, en laboratorios clínicos, en rayos X, con la fumigación y desinfección de los lugares. Llegamos acá como aquel que dice para hacer de todo, y algo que nos ha impactado es que en menos de una semana ya el personal de servicio, los médicos, las enfermeras, se preguntan en los pasillos ¿dónde están los muchachos de la juventud? Nos hemos convertido en una gran familia. El apoyo que nos dio los trabajadores de ahí, sobre todo en el momento en que nos tocaba entrar a limpiar los pasillos, a limpiar cada uno de los cubículos que tenían pacientes que eran positivos a la COVID, nos hacía sobre todo sentirnos más valientes por ese personal de la salud que muchas veces no da abasto. Ha sido difícil enfrentar situaciones complejas como es también la pérdida de la vida de un paciente, pues siempre es doloroso. Tiene aquí latiendo en esta fecha. Estar aquí en un sitio como este te enseña muchísimas cosas, te enseña de verdad el cariño y ese sentido humanista que tiene todo el personal de salud en medio de disímiles escaseces debido al bloqueo. Ha sido una experiencia muy gratificante. Hemos visto muchas cosas que nos han hecho cambiar la perspectiva, ver lo importante que es cuidarse. Mi experiencia es que les pido a todos que por favor que se cuiden mucho, que lo que estamos viviendo acá adentro realmente es muy fuerte. Dime del sueño que acunas. Me ha hecho un poco más responsable, un poco más humana. Me ha hecho ponerme en el papel de esas personas que están ahí acostadas en una cama. Me he quedado un poco que impactada, ¿ves? Con el momento que nos ha tocado vivir, pero muy orgullosa de la tarea que estamos haciendo, muy orgullosa del personal que labora aquí y sin duda mis aplausos de las 9 de la noche siempre van a ser para el personal de la salud en Cuba y para estos valientes que laboran aquí. Ovación merecida también por quienes desde la zona roja recordaron el natalicio 168 del maestro, consecuentes con su credo, haciendo el bien supremo de sentirse generosos. El poeta se parece a quien canta. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta hermosa historia y con Martí en el corazón, finaliza la emisión estelar. Gracias por su compañía y buenas noches. Sí, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta mañana.